devocional. Así que me gustaría ahora sí leer en el capítulo de San Lucas. Capítulo de San Lucas. Se los voy a poner en la pantalla para que lo podamos comparar. En el devocional hemos leído el texto de Marcos. Y ahora vamos a leer el texto de Lucas. A ver si aparece allí en la pantalla y lo pueden ver. Sí, tiene otra reacción la computadora con nuestro sistema. Entonces, nosotros habíamos leído, pero vamos a hablar de las comidas de Jesús, o de la relación del Evangelio y de las comidas de Jesús con sus discípulos y cómo se veía en ese entonces. Miren, a ver si podemos encontrar la diferencia que hay entre estos dos relatos del Evangelio. En Marcos 2:16, siempre en la versión Reina Valera 1960, dice: los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y el mismo episodio relatado por San Lucas en capítulo 5, versículo 30, de la misma versión Reina Valera 1960, dice: los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? A lo cual, al final de los dos relatos, está la respuesta en realidad de Jesús, que dice: bueno, la verdad, los sanos no tienen necesidad del médico, sino que el médico vino para los que están enfermos. Por eso el Hijo del Hombre vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Ese es el cierre que da Jesús a estas respuestas malintencionadas, o preguntas malintencionadas que tenían estos fariseos y maestros de la ley. Pero la reflexión que en definitiva queremos traer es la importancia que tiene para el relato bíblico las comidas de Jesús, sobre todo San Lucas. San Lucas tiene una posición muy especial en cuanto a las comidas. Y para aquella época, el sentarse a comer o el reunirse a comer no era una rutina como quizás nosotros podríamos tener. Pero de todas maneras, tampoco nosotros nos sentamos a comer en la intimidad con cualquiera. Pero en aquel entonces era un símbolo mucho más de pertenencia, de estatus, de requisito religioso. Por lo tanto, las comidas cobraban una importancia muy relevante. De hecho, no solo en la cultura judía o en la cultura bíblica, sino en la cultura de la historia antigua. Por ejemplo, en la mitología griega, cuando se relata que los dioses estamos hablando de la mitología griega, no cristiana, sino que los dioses terminaban sus luchas y sus conquistas, ¿saben qué hacían? Se sentaban a comer. Es decir, que tanto la comida como la bebida, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre tuvo un significado especial. De hecho, en la Biblia, en el relato de Génesis, dice: comerás del fruto del árbol de la vida. Si bien estaba prohibido, pero estábamos hablando de también alimento. Con lo cual, siempre el símbolo de la comida tenía una particularidad muy especial. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ustedes observan en estos dos versículos? En Marcos, que tiene una intención de relato, está contando, después del llamado de Mateo o de Leví, que fue a una cena.
Marcos da a entender que era la casa de Leví, de Mateo, pero en el original griego no se explica bien si es la casa de Mateo, sino que da a entender por el verbo que se utiliza, esto no lo digo yo, lo dicen los estudiosos que saben el griego, que podría ser la casa de Jesús, que se reunió con los publicanos y los de mala fama, porque era con quien él los llamaba, y lo habían ido a espiar los fariseos. Y ahí dice, a los discípulos se dirigen, dice, ¿por qué él come y bebe? O sea que digamos que el requisito, el requerimiento, la interposición está hecha, ¿por qué Jesús come y bebe con pecadores? Sin embargo, Lucas, fíjense, ¿hacia quién va la pregunta? A los discípulos, dice, ¿por qué coméis y bebéis? O sea, está Jesús y los discípulos incluidos en esta reprimenda de los escribas y de los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque Lucas tiene una visión, en la época que escribe el Evangelio de Lucas, ya la iglesia tenía una historia recorrida. Y entonces aquí se necesitaba incluir a la comunidad cristiana toda, no solo a Jesús, sino el hecho de que lo que Jesús hacía también lo hacían sus discípulos. Y lo que Jesús se le recriminaba también era recriminado porque los discípulos lo hacían. ¿A qué apunta esto? Apunta a de resaltar que siempre la mesa de Jesús y la mesa de la comunidad cristiana, o sea, la mesa de los discípulos, fue una mesa compartida, fue una mesa inclusiva, no excluyente. En el relato de Lucas, que se acuerdan ustedes que cuando Lucas tiene una excelente narrativa, y Lucas tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, utiliza un sistema de escritura que va haciendo como, primero relata y después va como haciendo pequeños resúmenes contándonos lo que estaba sucediendo. Entonces para Lucas es muy importante darle la importancia al momento de la comida. Para hacerlo a nuestros días, Lucas le da mucha más trascendencia a la sobremesa. ¿Sabe lo que es la sobremesa? La sobremesa es el tiempo que se toma uno en familia o con los comensales después de haber ingerido el banquete o la comida o el almuerzo o la cena. Y es el momento donde en aquella época, ¿sabe qué se hacía después de las comidas? Se servían los licores. Y en medio de los licores se disertaba. Pero acá, en realidad, con quien Jesús disertaba era con sus discípulos y con los publicanos pecadores, no con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos no se querían sentar nunca a esa mesa contaminada. Por lo tanto, nosotros hoy, recuperando este sentido de la importancia de la mesa y de la comunión y de que Jesús no hacía ninguna acepción, ninguna. Al contrario, se lo recriminaba por cuán abierto era él. Nos debe llamar la atención. Y fíjense una cosa más. No solo se le recriminaba a Jesús por lo que comía y bebía y con quién lo hacía, sino por qué no ayunaba. Tanto en el relato de Marcos como en el de Lucas, viene luego la recriminación. Dice, ¿cómo? Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y se privaban de un montón de alimentos y es más, se iban al desierto y hacían aislamiento para poder estar en comunión y tus discípulos se la pasan comiendo y bebiendo y Jesús mismo dice, ustedes dicen que yo soy comedor, soy comilón y bebedor de bebidas y que me junto con gente de mala fama. Sin embargo, una cosa es importante. Y aquí viene la otra cosa más. La comunidad cristiana tiene el carácter inclusivo y reúne a gentes de todos lados. Miren ustedes hoy dónde estamos, acá, en el fin del mundo, personas de distintos lugares y de distintas extracciones. Y sin ningún lugar a dudas, distintos gustos.
Por ahí a usted le gusta el mate amargo, a mí también, a otros les gusta el mate con peperina, porque por ahí vienen, o el tereré, y así podríamos poner tantas y tantas costumbres. Pero nosotros hoy hablamos, por ejemplo, de publicanos y pecadores, de juntarnos a comer. Habría que ver quiénes serían hoy nuestros publicanos y nuestros pecadores, quienes otros verían de mala manera que nos sentáramos a la mesa con ellos. ¿Quiénes serían hoy los publicanos y los pecadores con los cuales muchos, aún de nuestros hermanos, mirarían con mala cara que comiéramos con ellos? Habría que pensar. Pero el otro dato del ayuno y del aislamiento, el ayuno, ojo, no estoy en contra del ayuno. Nosotros creemos que hay una disciplina que es el ayuno, que se debe aplicar en momentos específicos de la vida cristiana. Y es una disciplina que uno tiene que guardar y hacer, pero en secreto, no tanto publicar. De hecho, se puede hacer tranquilamente sin que nadie se entere. Jesús lo dijo: cuando ayunes, no pongas cara de ayuno. Bañate, perfumate, ponete bien, que nadie se entere que estás ofreciendo un ayuno a tu Padre. Así que no estamos en contra. Pero sí lo que el Señor está expresando es que el ayuno implica un distanciamiento, un aislamiento de la sociedad. Esta característica fue acentuada por muchos que creyeron que el buscar a Dios requería aislarse. Vaya el caso de los ascetas, vaya el caso justamente de muchos seguidores de Juan el Bautista, y también así fue el inicio de los monasterios. Se separaban. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Jesús jamás dijo a la gente: vengan al desierto. Al contrario, Él los fue a buscar. Él se fue a encontrar con la gente que estaba en el desierto, los que estaban desamparados. Él convoca a la gente, los va a buscar por los pueblos, por las aldeas. ¿Para qué? Para tener comunión con ellos. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, tanto presentes como por Zoom, que estamos obligados al aislamiento, al distanciamiento, obviamente por temas sanitarios. Pero pensemos por un momento que la esencia de nuestra vida es en comunión, es en comunidad, no es en aislamiento. El ser humano no está hecho para vivir solo, sino que está hecho para vivir en sociedad, para compartir, para ser parte de un todo. Por eso, nuestra esencia cristiana, hoy más que nunca, tiene que ser fortalecida por estos momentos de comunión. Aunque más no sea con los hermanos que podemos tener a la distancia y vernos por el Zoom, y ya llegará el momento que nos podamos volver a congregar todos juntos, a estar en unidad y compartir la mesa y poder estrecharnos en un abrazo. Pero hoy, ya que para la palabra del Señor es tan importante el hecho de la comunión, el hecho con quién comían, el hecho con quién bebían, yo quiero remarcarlo. Más allá de que podríamos seguir hablando de lo loco que era, de lo totalmente sectario que significaba vigilar al otro con quién comía y con quién bebía. Pero cuidado, muchas de nuestras tradiciones evangélicas todavía siguen sosteniendo eso. ¿Qué comés? ¿Cómo comés? ¿Qué bebés? ¿Con quién bebés? Y alejándonos totalmente de la práctica de la comunidad, del amor. Vieron que cuando uno se sienta a gusto con alguien y está en comunión compartiendo, muchas veces surgen charlas, es más, surgen confesiones, surgen, uno abre su corazón para poder contarle al otro lo que verdaderamente le está pasando, lo que verdaderamente está sintiendo, soledades, desilusiones, amarguras, o simplemente sueños, esperanzas, lo que uno quisiera, anhelos. Todo eso es parte de nuestra vida.
y no hay que sacarlo, no hay que negarlo y mucho menos olvidarlo. Que esta pandemia no nos prive, si es que hasta aquí ha hecho algo de eso, de que el aislamiento y la soledad que muchos hermanos están atravesando y que muchas patologías se están potenciando justamente por la soledad. Cuánto extrañamos el abrazo. Nosotros con mi esposa hemos podido, gracias al Señor, bueno, pudimos atravesarlo juntos, inclusive cuando estuvimos enfermos. Y hay momentos, y hoy en día, donde nos estamos extrañando y vamos y buscamos el abrazo, el tocarnos y el estar abrazándonos. ¿Por qué? Porque eso trae sanidad. Bueno, yo no te digo ahora que te salgas a abrazar con todo el mundo porque no se puede, pero sí con quien puedas, dale ese abrazo, dale ese momento de contención. Y aunque no sea físico, que sea un abrazo del corazón, que la persona que te escucha o que te vea a la distancia sepa verdaderamente que puede contar contigo, que vos le estás escuchando. Porque también es otra grande falencia que estamos teniendo, no nos escuchamos. Yo reconozco que una vez en mis errores cuando estoy hablando con mi esposa es que doy por sentado y sigo hablando y la corto y entonces ella se da cuenta que yo la dejé de escuchar. Y tenemos que volver sobre los diálogos y entender que por ahí debemos cambiar esas actitudes. Con Jesús esto obviamente no pasaba porque era y es el maestro del arte de escuchar, del arte de discernir, del arte de entendernos, aún sin que nosotros digamos palabra, Él ya lo sabe. Pero como nosotros no somos Jesús, prestemos un poquito más de atención de qué es lo que está necesitando nuestro hermano, nuestra hermana. Así que, sin más decir esto, yo lo que hoy quiero, en alguna medida, y aquí se corta un poco la transmisión, para que pasemos a la mesa